Las sombras de una posible recesión amenazan el crecimiento económico del país. Aunque el Banco Central de Reserva niega que esto esté ocurriendo, el Ejecutivo ya está tomando las previsiones del caso, pero sabe que para que el desarrollo sea integral, necesita proteger a la ciudadanía de una delincuencia creciente. Esto pasa en el Perú hoy lunes 14 de agosto de 2023. Soy Carlos Esquivel y les doy la bienvenida al episodio 15 del podcast de Fundación Libertad. Estas son nuestras noticias. Riesgo de recesión. El Banco Central de Reserva del Perú estima una caída de 0.5% para el periodo abril-junio, lo que significa que se estaría cerrando el primer semestre de 2023 en rojo. A esta coyuntura desfavorable habría contribuido la contracción del primer trimestre. El gerente general de Estudios Económicos del BCRP, Adrián Armas, comentó que esperaban un segundo trimestre de crecimiento moderado, pero en cambio se tuvo una caída de 0.5% del PBI. Este hecho ha ocasionado que se enciendan las alarmas sobre una posible recesión económica. BCR niega posible recesión. Sin embargo, el propio Banco Central de Reserva ha descartado que el Perú esté atravesando por una recesión económica. El gerente de Estudios Económicos del banco asegura que para hablar de una recesión hace falta que haya una contracción de varios indicadores y no solo del PBI. Pero lo que sí tiene claro es que el crecimiento del Perú es cada vez menor. Ante esta situación, lo que queda es agilizar las decisiones que permitan que nuestra economía se dinamice de una manera más rápida a través de inversiones públicas y privadas, las mismas que generarán puestos de trabajo que posibilitará que un PBI dormido reaccione rápidamente. Destinan más de 315 millones para reactivación económica. Para calmar los temores de una probable recesión económica, el gobierno ha destinado un monto de 315.784.709 soles, con la finalidad de agilizar la economía del país. Este monto será distribuido entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la Autoridad Nacional del Agua, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria y del Instituto Nacional de Defensa Civil, para que agilicen la ejecución de proyectos y obras que dinamicen nuestra economía. Seguridad ciudadana favorecerá la economía. Para que la economía marche bien, no solo bastan medidas que se enfoquen estrictamente en los números, sino otras que las complementen, como por ejemplo en el rubro de la seguridad ciudadana, en la que el ministro del Interior, Vicente Romero, explicó que actualmente se tiene una crisis migratoria que ha provocado el incremento de la delincuencia común, el crimen organizado y la violencia. Ante esta coyuntura de inseguridad, el Ejecutivo tiene planificado una serie de medidas entre las que destaca la creación de la Policía de Orden y Seguridad. Estos planes proyectados tendrán como fin proteger a la población y a las empresas que se han visto extorsionadas y algunas de ellas obligadas a cerrar ante el temor de la criminalidad. La seguridad es un elemento importante en la economía porque garantiza que las personas de bien puedan desarrollarse plenamente y contribuir al crecimiento nacional. Sin seguridad, la reactivación económica tan anhelada está en grave riesgo. A propósito de algunos indicadores sobre los que hace mención la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva, cabe destacar que la balanza comercial del Perú en los últimos 12 meses acumuló hasta mayo del presente año un superávit de 11.640 millones de dólares. Esto se explica por la mayor exportación de cobre, oro y zinc. Por otra parte, entre enero y junio de 2023, la inversión privada se redujo en casi 11%, según cálculos del Instituto Peruano de Economía. En contraparte, entre enero y julio, la inversión pública creció 2.7%, a pesar de la caída de la inversión de los gobiernos locales y regionales. En cuanto a la tasa de inflación mensual, esta se mostró a la baja. Según el INEI, en junio el alza de precios registró una variación de menos 0.15% y 6.46% en los últimos 12 meses. Sin embargo, esta tendencia podría revertirse con la última proyección del Banco Central de Reserva del Perú, debido a que en julio hubo un alza en el precio del pollo y en los precios del sector transporte. Los números no son tan graves aún como para ponernos al borde del abismo, pero sí llaman la atención para que el gobierno tome desde hoy las medidas preventivas del caso para que nuestra economía reaccione a tiempo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que ya estamos en una crisis económica? ¿Sientes que el gobierno está tomando las medidas correctas? Cuéntanos lo que piensas, porque en Fundación Libertad nos interesa escucharte. Eso es todo por hoy. No olvides comentar, compartir
y suscribirte a nuestro podcast. Encuéntranos en las redes sociales como Fundación Libertad y en nuestra web fundacionlibertad.pe. Conmigo será hasta la próxima. Gracias por escucharnos.